Bien, aquí estamos de nuevo. Entonces hablábamos ya de esta filmina, hemos visto todo. Vamos a la siguiente. Consideraciones importantes. Entonces, tenemos acá que la conciencia dice que saborea todas las experiencias, ¿no? Es la conciencia individualizada de la conciencia universal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una conciencia eh, que está ligada a nuestro ego, a nuestra personalidad. Y esa conciencia que podemos decir el espíritu individualizado, es la expresión eh, de la totalidad, o podemos decir de Dios, de esa energía total, ¿no? Que en definitiva es la conciencia universal. Estamos hablando entonces que nosotros somos conciencias individualizadas y estamos teniendo una experiencia de vida aquí con un ego, con una personalidad, que podríamos decir que es el traje espacial que nos hace que nos movamos aquí en esta vida. ¿Ya? Nosotros cuando morimos, entonces es como que si dejáramos ese traje de la personalidad y vemos esa conciencia que es esa luz al final del túnel, que somos nosotros mismos. ¿Bien? Bueno, otro punto importante, al morir hay un acompañamiento evidente en función del estado de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos solos, pero nosotros, si no tenemos una conciencia elevada, no vamos a comprender lo que está pasando. Siempre estamos acompañados. Siempre hay ahí esa frecuencia de seres de amor que nos acompañan, pero no nos damos cuenta si tenemos una frecuencia baja. Bien. Otro punto importante es que estamos dejando una dimensión atrás, es decir, la dimensión de la fisicalidad, y estamos viviendo ahora multidimensionalmente en las demás dimensiones. Empezamos a tomar conciencia de las otras dimensiones. Y porque ya no tenemos cuerpo físico, entonces somos más sutiles. Nuestra mente sigue funcionando, podemos percibir, pero en otras dimensiones. Entonces podemos ver cosas que antes no veíamos. ¿Sí? Vamos recordando nuestra pureza, vamos volviendo a la luz cada vez más a través de los aprendizajes de esta experiencia vivida. Nosotros en realidad somos seres totalmente puros, limpios. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un velo del olvido y adoptamos las cualidades limitativas de la personalidad, de esa conciencia, de ese ego. Pero cuando nosotros morimos, empezamos a dejar atrás esas limitaciones que nos tenían en el olvido. Empezamos a recordar cosas, empezamos a elevar nuestra conciencia. Esto cuando nos estamos nosotros volviendo hacia la luz, yendo hacia la luz. Hay personas que todavía cuando mueren se quedan y no van a la luz y se quedan ahí estancadas, ¿no? María, entrar continuo. Bueno, vamos aquí a la siguiente filmina. Ay, ¿qué pasó acá? Bueno, voy a tener que... Marina puede anotar, dice acá. Y ahora, ahí. Bien. ¿Qué complicaciones pueden haber? Este es el siguiente punto. ¿Por qué no van directamente a la luz? ¿Por qué hay esas personas que se quedan ahí en el proceso de tránsito y no van hacia la luz? Entonces hay apegos. Esto también vamos a ver. Apegos, cadenas energéticas, temas pendientes por sanar. ¿Qué quiere decir? Que esto los tiene aprisionados, no los deja irse hacia la luz. ¿Ya? Cuando no tenemos un cuerpo, somos mente, todavía hay ahí la mente con los vínculos, con las ataduras emocionales. O sea, imagínense, es como que si nosotros dejamos el cuerpo ahí, no se mueve, pero nosotros estamos ahí todavía. Estamos con nuestra conciencia, podemos escuchar, podemos ver, todo. Se puede, pero no podemos interactuar con las demás personas, no nos ven las demás personas. Si no puede sanar a través del amor, no se podrá seguir hacia la luz. Y esto es bien importante. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que tener esa conexión con nuestro ser. Acuérdense que la conciencia del ser que decía anteriormente se asienta en la zona del pecho. ¿Qué quiere decir? Que nosotros activamos la energía del amor, de la conciencia del ser en nuestro pecho, en el corazón. Por eso hablamos del amor en el corazón. Y esto se activa en la medida que nosotros mantengamos esa conexión con el amor de nuestra conciencia individualizada. En otras palabras, esa luz que vemos es nuestra conciencia pura.
Y nosotros, si nos conectamos con esa luz, nos enfocamos en esa luz, estamos en conectándonos con la luz de Dios, con esa energía del amor. Y eso nos está sanando también. Pero a veces nosotros tenemos miedo. Si nosotros tenemos muchas ataduras, muchos temas pendientes, culpas, mucha culpa a veces porque tomamos decisiones que no eran las correctas o hemos hecho mucho daño, entonces tenemos aversión a esa luz, tenemos miedo y no podemos ir hacia la luz. Entonces por eso estamos en un proceso de tránsito mucho tiempo para poder sanar, ¿ya? Entonces se queda en el plano de astral haciendo una sanación muy profunda. Ese es el problema que hay. Bien, los seres dicen tránsito están en un espacio intermedio, dice acá. Energéticamente muy cerca, se sienten. O sea, están ahí, pueden ver muchas cosas, pero no pueden ser percibidos por la gente, que la gente común que no puede ver el aura, no puede ver las energías. Entonces están ahí. A veces uno puede sentir, está en la casa y puede sentir algún familiar que se acerca en la casa, puede sentir su energía, pero no lo puede ver porque su cuerpo ya no está. Y los seres que han fallecido pueden ver todo, pueden estar ahí y ver. Entonces, ¿qué pasa? Si el familiar, las personas familiares tienen mucha atadura emocional, mucho vínculo emocional, entonces no dejan que esa persona se vaya hacia la luz. Más bien esa persona, en vez de enfocarse hacia la luz, se enfoca hacia atrás, a ver a la familia, y entonces ahí se queda estancada, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evitar. Se quedan allí por los apegos o los vínculos de dolor, su atención, su energía está en algo terrenal, algo material. Puede ser también algo que propiedades, la casa, que no quiere que se distribuya como sería, ¿no? Entonces, por ese problema. La única diferencia con nosotros es que no tienen cuerpo físico. Pueden oírnos, sentirnos, tienen emociones y piensan, pero no tienen cuerpo físico, ¿no? Entonces es uno de los problemas que hay. Bien, acá tenemos otro ejemplo, pero ya un poco más gráfico, un esquema que explica cómo se va desplazando el alma por los problemas que hay. Entonces, cuando nosotros tenemos energía, aquí habla de energías interferentes, significa, por ejemplo, cuando tenemos algunas emociones atrapadas que no hemos liberado, tenemos algún conflicto emocional con alguien, o culpas, muchas culpas que generalmente cuando uno muere, salen a flote muchas culpas o miedos, muchos miedos del subconsciente, salen y eso hace que se desplace y se quede estancado en el tránsito, ¿no? Digamos que el tránsito es un proceso de sanación, ¿no? Eh, hay personas que dicen, no es que uno se quede estancado, sino que es un proceso necesario para esa persona para poder seguir terminando de sanar y poder trascender el tema del tránsito y seguir hacia la luz, ¿ya? Acá tenemos dos esquemas interesantes también. El lado izquierdo, ustedes ven ahí, está en letras rusas, estos de los científicos rusos, ¿cómo lo definen? Son esquemas, son como energías, como entidades que están aferradas a los circuitos. Se ha descubierto, ya hace poco, se ha descubierto que nosotros somos una madeja de circuitos de energía que circula en el cuerpo, a través de todo el cuerpo, y bueno, que hay algunas energías, entidades se puede definir como energías que tienen una inteligencia propia y que están buscando perpetuarse de alguna manera y se aferran a los cuerpos energéticos de las personas para absorber energía, para influenciar de alguna manera. Y aquí en el lado derecho lo tenemos esto mismo, pero desde un punto de vista un poco más eh, simbólico. Se habla, por ejemplo, de entidades, la religión católica lo define como entidades demoníacas o incluso bichos astrales que están influenciando negativamente. Entonces, todo eso afecta a la persona que está falleciendo. Entonces, por eso es importante hacer una limpieza energética también, etcétera. Bueno, y por último, vamos a ver un poquito cómo ayudar a estas personas. ¿Qué necesitan estas personas? Algo muy importante que a veces uno se olvida, cuando hay familiares que están asistiendo a una persona que está falleciendo, o ha muerto justo en ese momento, esas personas no se dan cuenta y lo que prima es lo que ellos sienten y piensan y no tanto lo que siente y piensa la persona que está falleciendo. Y aquí es importante dar comprensión, respeto, guía, amor a las personas. Otra cosa que ayuda es que les recordemos que son luz y amor. Eso es bien importante, que se enfoquen en eso, que estén elevando su frecuencia, ¿no? Eso es bien importante.
Otro punto también necesitan comprender qué les está pasando, entender qué pasa cuando uno muere, necesitan guías, saber hacia dónde van. Entonces enseñarles, hablarles, eso les va a ayudar bastante. Les va a dar paz también, porque van a saber un poco más sobre lo que pasa. Acuérdense que uno tiene miedo cuando va a un lugar donde no conoce. Entonces, si uno sabe cómo es, le da más tranquilidad. La verdadera sanación solo se hace desde el amor. Esto es bien importante. Entonces, uno tiene que irradiar amor, tiene que primero uno, los familiares, estar en esa frecuencia del amor para poder ayudar a esa persona que está falleciendo. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente no está ahí, está en una frecuencia de angustia, tristeza, depresión, desesperación, etcétera. Y eso es lo que transmite en la persona que está falleciendo. Ese es uno de los problemas. Bueno, recordar cuando eran pequeños. Eso también ayuda. A veces cuando tiene una persona que está falleciendo, hacerle recordar cuando era niño, cuando era niña. Eso, cosas positivas, cosas alegres, que eso va a hacer que eleve su estado de conciencia. Eso le puede ayudar bastante. Recordar algo positivo, ¿ya? Eso es muy importante. Bueno, lo más importante es acá es sentir el amor y transmitir el amor al que va a morir o ha muerto. Otorgar el permiso para morir. Aquí hay dos puntos importantes. Estamos hablando de que nosotros tenemos que tratar de hacer que la persona que va a morir eleve su frecuencia. Entonces, para elevar su frecuencia, tenemos que hacer que esté en esa frecuencia del amor, que es la frecuencia más alta. Pero nosotros primero tenemos que lograr eso. Y eso necesitamos práctica, hacer prácticas para poder mantener ese estado de paz, de tranquilidad y transmitir eso a la persona que está falleciendo. Esto es bien importante. Otra cosa que también es importante es otorgar el permiso para morir. Eso es decir que está todo perfecto, está todo bien. Porque llega un momento en que hay personas que se aferran a la vida por miedo, tienen mucho miedo, están en esa frecuencia baja y no pueden pasar al otro lado. Están ahí meses en terapia intensiva y no pasan al otro lado, cuando podrían pasar. Entonces, ¿qué pasa? Si uno logra transmitir ese amor, esa paz, esa tranquilidad, entonces empiezan a elevar su frecuencia y también eso es una forma de decir, ya llegó el momento, paso al otro lado. ¿Ya? Bien, vamos aquí. Hay varias técnicas que ayudan a las personas a, a que siga hacia la luz. Hay meditaciones, hay formas de hablar, formas de hacer, hay rituales también, depende de la religión, incluso hay simbolismos que se utilizan para que la persona pueda hacer el tránsito con una paz mayor, ¿no? Eso no lo vamos a ver ahora porque es muy amplio. Entonces, en general, ¿qué hemos visto? Hemos visto qué pasa cuando vamos a morir en forma general, hemos visto la importancia de que tenemos que estar preparados sí o sí, es muy importante. Después hemos visto qué hacer al morir, entonces tenemos que, la luz es seguir esa luz. Pero acuérdense, tenemos que invocar o producir o crear esa frecuencia del amor. Eso va a hacer que nosotros nos podamos desprender más fácilmente de este mundo terrenal e ir hacia la luz. Bueno, ¿y cómo ayudar a otros? Ya lo vimos, es más que todo tratar de ayudarles a producir esa frecuencia alta. Eso es clave, ¿ya? Estoy resumiendo bastante porque esto es muy complejo, hay muchas más detalles, pero esto sería lo más importante en forma general. Bien, ¿cómo nos afecta entonces el saber que vamos a morir? Bueno, esto es importante. ¿Cómo nos va a afectar esto? Porque todos tenemos que pasar por ese proceso de la muerte, sí o sí, tenemos que morir en algún momento. Bueno, estamos viviendo muchos, tenemos miedos, tenemos preocupaciones, temores, siempre estamos pendientes de muchos temas creados por la falta de confianza en la vida, un mar de diferentes tipos de miedo. ¿A qué voy con todo esto? Que sí o sí nosotros tenemos que considerar que para poder morir en paz tenemos que estar trabajando siempre constantemente en mejorar nuestra calidad de vida, en estar en paz. Porque no se va a poder, digamos, si uno vive una vida caótica, con muchos miedos y preocupaciones, llegar a un proceso de muerte consciente en paz. Es casi imposible. Porque no se trata de la mente ordinaria, se trata del subconsciente, que va a salir a flote, sí o sí va a salir a flote, es en ese momento que uno muere. Y eso va a determinar el nivel de frecuencia al que uno va a pasar al otro lado. Entonces, es bien importante esto. Por eso uno tiene que trabajar años antes, ir preparándose. ¿Ya? Y eso significa un nuevo hábito de vida, ¿no? Una vida más tranquila, en mayor paz.
Estos miedos, a medida que se acumulan, nos van distanciando de nuestra conexión directa con la vida. Acuérdense que la conexión con la vida está en el presente, está en esa conexión con el corazón, con el ser, con la conciencia del ser que está en la zona del pecho. Esto es bien importante, uno lo va entendiendo en la medida que va haciendo las prácticas. Hay prácticas que nos enseñan sobre esto para prepararse para el proceso de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad estas prácticas del proceso de la muerte son más que todo las prácticas para vivir mejor, en paz, ¿no? Muchas técnicas de meditación, de conexión con la conciencia del ser, ¿ya? Bueno, aquí dice, hay que aprender a vivir para poder morir en paz. Y hay que aprender a morir para vivir en paz. En otras palabras, que estamos diciendo que nosotros tenemos que tomar conciencia desde ahora, no porque digamos que ya yo tengo 20 años, 25 años, no, a mí me falta mucho, yo me preocupo de aquí cuando tenga 70, 80, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque acuérdense, si yo no vivo bien ahora, a los 20, 30, 40 años de edad, o la edad que tengan, cuando llegue el momento de morir, sale a flote el subconsciente. Y el subconsciente es la totalidad de la vida que hemos tenido de ese ego. Y eso va a definir a dónde vamos a ir. Entonces, es bien importante desde ahora ir trabajando constantemente todo a nivel subconsciente. Por eso tenemos que estar siempre trabajando. Es un hábito de vida, es un cambio de la forma de vida, ¿no? A eso se va. Bueno, entonces tenemos dos caminos. Podemos decir, bueno, sigo la vida como estoy, recordando la teoría, de este webinar, dice, ah, qué interesante, muy lindo esto de la muerte, bueno, ya me preocuparé después. O tenemos la opción de profundizar y aprender las técnicas efectivas. Aquí es bien importante, no se trata de teoría, porque al final del día, cuando ya nos toca el proceso de la muerte, la teoría no va a servir. Lo que falta, lo que necesitamos es esos hábitos, esa práctica. Eso es lo importante. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora y ir preparándonos. Bien, y por eso tenemos aquí este curso especial que estamos dando este fin de semana, que es el proceso de la vida y la muerte consciente, que se va a dar este fin de semana, del viernes 11 al domingo. Son 3 días. Ahora, esto me ha costado bastante. Estuve casi un año tratando de comprimir el curso porque son 8 días. Imagínense, 8 días en un fin de semana. Ahora ustedes tienen que entender, imagínense, en un fin de semana aprender las técnicas, las prácticas, todo para que ustedes tengan algo más concreto sobre qué hacer cuando uno va a morir. Es bien importante esto, entenderlo. Entonces, si están escuchando esto, porque ya es el momento de que aprendan. Esto les puede servir no solo para ustedes, sino para ayudar a otras personas, familiares. Aquí se ven varios temas. Se ve, por ejemplo, todo el tema del duelo, el proceso del duelo, como ven acá. Se ven estudios de varios investigadores. Nosotros solo hemos visto como ejemplo al inicio un poquito de Elizabeth Kubler, Brian Weiss, Raymond Moody, pero también hay otros más. Otros más que han aportado cada uno con un enfoque práctico que tenemos que adoptar y empezar a vivir de esa manera. Ver el sentido de la vida, cómo está uno enfocando la vida, cómo tiene que uno vivir mejor. Eso también es importante. Otra cosa interesante es que se ve también cómo estamos nosotros desde el otro lado. Hagamos de cuenta que nosotros ya hemos muerto. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo estamos viendo todo? ¿Qué hay al otro lado? ¿Cómo tenemos que hacer? Ya esa es otra de las prácticas que tenemos que hacer. Prácticas de meditación, eso también nos ayuda bastante, ¿no? Entonces el curso de vida y muerte consciente habla de estudiar todo el proceso detallado de la muerte en diferentes niveles. A nivel físico, ¿qué pasa? A nivel emocional, ¿qué pasa? A nivel mental, ¿qué pasa? Y también a nivel espiritual del proceso de desarrollo. Aprender los factores claves que tienen que tomar en cuenta en el proceso de la muerte es muy importante, en cada una de las etapas. Aprender las prácticas necesarias para prepararse. Y estas prácticas no solo para ustedes, sino también para las personas que quieran ayudar. Aprender técnicas para conectarse con seres queridos que han fallecido, ¿no? Por ejemplo, si ya falleció, también se puede conectar uno con esa persona. Se puede comunicar, incluso la puede ayudar a que ese proceso de tránsito sea mucho más rápido, ¿no? Aprender el proceso del duelo también, para entender cómo son las etapas de la mente, psicológicas, cuando una persona muere o cuando la persona, un ser querido ha fallecido, cómo ayudar a esas personas a resolver eso, a seguir hacia adelante, ¿no? Porque a veces hay muchos apegos. Lo más fuerte que puede haber es cuando un hijo fallece, una hija. Para un padre es lo más fuerte que puede haber. Entonces, esto
cómo hacer el proceso, cómo ayudar a esa persona que tiene un hijo, una hija que ha muerto. ¿Cómo hacemos? Entonces, todo eso se ve aquí en el curso, ¿no? Bueno, la pregunta, ¿no? Para todos nosotros. ¿Vale la pena prepararse para el evento que es más importante de la vida? La muerte. ¿Cómo? ¿Vale la pena? Claro que sí. Todos tenemos que pasar por eso. Entonces es necesario. Bueno, este curso que se va a dar este fin de semana tiene un valor de 450 bolivianos, que va a cubrir todo esto que son 3 días. Bien, empezamos viernes de 9 a 12, sábado prácticamente todo el día en la mañana, el domingo en la mañana. Son 15 horas de instrucción. Vamos a estudiar entonces todo el proceso de de la muerte, aprender los factores claves a tomar en cuenta, aprender las prácticas para prepararse, aprender técnicas para conectarnos con estos seres queridos fallecidos, aprender el proceso del duelo para ayudar a otras personas. Eso también nos va a ayudar bastante. Bueno, este curso es presencial, va a ser aquí en el Centro Flor de Vida, en la calle 25 de Los Pinos, en la zona sur, en La Paz, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, pero también se va a transmitir online para aquellas personas que prefieran verlo desde su casa. También está grabado con acceso a todos los materiales educativos para aquellas personas que no puedan asistir, pero quieren participar después. Se emite un certificado por Dream España, la Fundación Dream. Hay apoyo posterior al curso de todas las personas, participación de otros eventos, después participan de otros eventos que organiza la Fundación. Entonces, siempre van a estar con varios beneficios, además del curso. Entonces, para registrarse, aquellos que quieran registrarse, entonces tienen que solamente mandar el nombre completo a este número telefónico y ahí ya se les va a dar todos los datos para registrarse. Bien. Entonces, vamos ahora a la parte interesante que son preguntas y respuestas. En dólares, más o menos, esto es alrededor de $60, más o menos. Son como 60 euros, $60 más o menos, por ahí. Bien. Vamos ahora a las preguntas y respuestas. Voy a desconectar acá. Voy a detener esto de acá de compartir. Vamos aquí al invitar. Aquí está. Vamos al chat. Bueno, hay preguntas que tengan. No sé si será el silencio. David, mira, yo quería hacer una pregunta, no sé si se Sí, me escucha. Vale, si haces este curso, ¿no? Y vos tenés, ¿puede ser que haya gente que no tenga acceso, o sea, a conectar? ¿O si todas las personas conectan? No es algo que es un don divino, sino que se puede realmente llegar a conectar. sí, cuando hacemos las prácticas es clave que uno aprenda primero con uno mismo a conectarse con la conciencia del ser. Son prácticas para activar en nosotros esa paz, esa tranquilidad, porque es bien importante que nosotros primero tengamos que elevar nuestra frecuencia, aprender nosotros a conectarnos con la frecuencia del amor, o si hablamos del punto de vista religioso, a conectarnos con la energía de Dios. Entonces hay prácticas específicas para esto. Una vez que logramos nosotros esto, que depende de las personas, hay personas que lo hacen muy rápido, hay personas que en cuestión de 2 o 3 días lo logran, otras personas no, necesitan una semana, 2 semanas o más, depende. Depende de la vida que tengan en realidad, ¿no? Si tiene una vida muy agitada va a ser más difícil. Entonces hace falta diferentes técnicas para lograr calmar la mente y poder conectarse y reconocer la conciencia del ser en el corazón, en el pecho. La conciencia del ser, porque ahí es donde se asienta el ser, que después cuando uno muere se desprende de ahí. Bueno, una vez que logramos esto, entonces ahí empezamos a hacer las prácticas para conectarnos con el ser querido que ha fallecido, por ejemplo, ¿no? O digamos que yo no conozco a la persona que me ha pasado a mí, que voy a les comento una experiencia en una empresa. Yo soy consultor de empresas y en esta empresa había una unidad productiva que tenía problemas técnicos, problemas eléctricos, problemas. Y resulta que haciendo una lectura había una persona que había fallecido ahí. Esa persona que falleció, pues no fue honrada, no se hizo el procedimiento correcto de parte de los dueños, etcétera, y estaba ahí, estaba en cierta forma saboteando con su campo electromagnético, estaba saboteando todo el circuito y demás, y habían siempre fallas mecánicas, fallas
en el sistema de producción. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que conectarnos con esta persona que había fallecido y empezar a mandarle esta frecuencia del amor, de la conciencia del ser, a mandarle luz, energía de amor. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, hay diferentes formas. Uno puede empezar a orar por esta persona y mandarle luz, ¿no? Otra forma de hacerlo es con la meditación. Uno se conecta con la energía de Dios y empieza a mandarle esa energía de Dios. Que por cierto, esa energía de Dios es una energía dorada, blanquecina. Esto ya lo descubrieron los científicos. Entonces uno va ayudando, empapando a esta persona que ha fallecido con esa energía y elevando su frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ayudando a esa persona a sanar y empezamos a comunicarnos y a hablar y a ver qué necesita. Y esa persona empieza a expresar lo que necesita y lo puede expresar en forma verbal, si uno puede escuchar, a veces uno lo puede sentir, a veces uno conecta con la persona a través del sentir de las emociones y empieza a intuir, dice, ah, esta persona necesita esto o aquello, y le empieza a ayudar. Eventualmente esa persona se va hacia la luz y se libera. Y así, de repente, como por arte de magia, ya no hay problemas técnicos, no hay problemas eléctricos en esa fábrica y todo funciona muy bien. ¿Qué es lo que pasó, no? Por ejemplo. Vale, gracias. Bien, acá hay una pregunta, dice David, ¿qué pasa cuando muere y revive? Eso se llama muerte clínica, ¿no? Cuando la persona muere, clínicamente su cuerpo dejó de latir, no está respirando y de repente, después de varios minutos, vuelve a respirar. Eso le pasó a mi papá. En el año 91 tuvo un accidente fuerte, dejó de respirar, dejó de vivir y después volvió otra vez a vivir. ¿Y qué pasó? Él vio, en este caso él me contaba, vio el túnel, vio la luz, vio a sus seres, a mis tíos, a mis tías que habían fallecido, les vio. Y una de mis tías le dijo que no era su momento, no era su momento para morir, tenía que volver. Pero él no quería, él se sentía muy bien. Porque acuérdense qué pasa, cuando uno deja el cuerpo, deja esa energía pesada, uno se siente mucho más liviano, porque ya no hay cuerpo físico. Entonces uno se siente mucho mejor. Eso es uno de los efectos que pasa cuando uno muere. Pero, ¿qué pasó? Que él tenía que volver. Bueno, entonces vuelve y cuando vuelve, como ya tuvo esa experiencia, ya no era la misma persona, cambió mucho su vida. Otra de las cosas que contaba mi papá es que cuando muere, ve su vida todo lo que ha hecho, las decisiones, y le vino una culpa muy grande, porque había cometido muchos errores, había hecho muchas cosas que no eran las correctas, y esa culpa era muy pesada. Entonces, cuando vuelve acá, él siente que da gracias a Dios, siempre dio gracias a Dios, porque era una segunda oportunidad para corregir todo lo que había hecho que no era correcto, ¿no? Entonces, por eso uno tiene que corregir, o sea, vivir en paz desde ahora. No es que uno cuando muera ya voy a ver qué hago, cómo logro mantener mi frecuencia alta, porque hay personas que piensan así. Uno dice, ah, ya, no, yo ya sé cómo es. Entonces solamente tengo que esperar a unos días antes, meditar mucho y ya, cuando pase al otro lado, paso en paz. No funciona así. ¿Por qué? Porque uno cuando muere sale a flote el subconsciente y el subconsciente no tenemos ahí formado. Por eso es subconsciente. No sabemos qué hay ahí, sale a flote y eso toma control y eso nos va a bajar la frecuencia. Aquí dice, ¿qué pasa con las personas que deciden suicidarse? Bueno, la persona que toma su vida y se suicida, baja su frecuencia mucho, porque no está teniendo ese amor, no hay un amor ahí. El suicidio es una falta, una carencia de amor, entonces una frecuencia muy baja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa al otro lado, pasa a un estrato, una frecuencia muy baja. Se le llama un inframundo, una, un- una dimensión de baja frecuencia, digámoslo así. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí para ayudarle? Yo les cuento una experiencia que pasó con una persona que falleció así, ¿no? Y su mamá, con ella empezamos a mandarle energía de amor, energía desde aquí. Nos conectábamos con el corazón, con la energía, la luz de Dios, y empezábamos a envolverlo en esta luz dorada. Esto por bastante tiempo, bueno, más o menos 30 días, y logró liberarse, logró subir de frecuencia. Por cierto, una persona que está en esa frecuencia baja puede estar ahí décadas, siglos. Depende de esa persona de lograr salir a flote con su nivel de conciencia. Es muy difícil. Por eso es muy importante ayudar a esas personas. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, las monjas carmelitas, ellas tienen grupos de oración para las personas que han fallecido. Esto ayuda muchísimo.
Pero acuérdense que ayuda si uno lo hace de corazón, porque si uno lo hace solamente porque piensa que es bueno, pero lo hace desde la cabeza, con una frecuencia pensando, una frecuencia baja, pensando, bueno, ¿qué voy a cocinar más tarde? ¿Qué voy a hacer más tarde? ¿Qué tengo que hacer? Entonces no funciona. Uno tiene que conectarse con esa energía de Dios, del amor de Dios en nosotros, y de ahí mandar esa intención pura, ¿no? Una intención elevada. Eso va a ayudar muchísimo. Entonces, para las personas que están escuchando, si hay alguien que ha fallecido de esa manera, con suicidio, entonces se le puede ayudar así. Y tienen que mandar energía constantemente. Todos los días se mandaba más o menos unos 15 minutos. Más o menos 30 días logró salir. No quiero decir que para todos sea igual, va a depender, ¿ya? Bien, vamos a ver aquí en el chat. Un ratito, ¿Qué otra pregunta habría? No sé si Dayana puedes ver algunas. Hola, sí, David, mira, dice, ¿se puede conectar con personas que fallecieron hace muchos años para ayudarlos? Sí, correcto. Se puede ayudar. Incluso si han pasado 10 años y siguen en el tránsito, en ese proceso de tránsito, se les puede ayudar. Por ejemplo, a veces a mí me toca hacer limpias de casas. Por ejemplo, cuando voy a una casa, hay personas que están ahí, hay seres fallecidos que están ahí. Pero generalmente cuando uno los manda hacia la luz, claro, uno primero se conecta con la luz de Dios en su corazón. Y de ahí lo único que tiene que hacer es mandarlos hacia la luz. Cuando los manda hacia la luz, la mayoría se van. Se van porque simplemente no sabían, estaban ahí divagando, divagando y no tenían por qué. La mayoría se va. Claro, hay algunas veces que hay algunas personas que, seres desencarnados, que no se quieren ir, pero porque ya tienen algún apego y necesitan sanar todavía, ¿no? Por ejemplo, digamos que fallece el dueño de casa y sus hijos se pelean por la herencia y él lo ve todo, lo puede ver y se queda porque no está contento con lo que está pasando, está generando una frecuencia baja. Entonces es imposible que se vaya, se queda ahí estancado. Días, meses, años. Y llega un punto en que me toca ir, veo esa situación y empiezo a mandarle luz. Y no quiere irse, no quiere irse. Entonces hay que honrar y hay que resolver ese problema antes para que se pueda retirar. Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Bueno, acá pregunta, ¿cómo podemos saber si mi familiar aún no pudieron trascender? Bueno, cuando sienten que está, uno cuando hace la meditación, si siente un amor de esa persona, una paz, una tranquilidad, una expansión de la energía, quiere decir que ya está en paz, ya está muy bien, no hace falta hacer nada, ya está. Y si uno quiere, puede mandarle luz y le va a ayudar también, porque en esa frecuencia alta uno puede mandar luz y le puede ayudar también, ¿no? Uno puede hacer eso. Entonces, una forma de saber si ha trascendido es esa, ¿ya? David, mira, Consuelo te pregunta, dice, ¿qué pasa con las personas asesinadas que no tuvieron tiempo de prepararse ni de ser acompañadas? Sí, bueno, en estos casos acuérdense que cuando uno muere, en realidad uno empieza a quitarse el velo y se da cuenta de que todo estaba perfecto. Eso es algo importante que entiendan. ¿Qué quiere decir? Que las decisiones que se tomaron, por más que sean negativas, si uno las comprende desde el amor, desde la conciencia del ser, todo era perfecto, todo era como tenía que ser. Y otra de las cosas que es importante, que nosotros antes de nacer ya decidimos la forma en que vamos a morir. Ya está todo definido. Acuérdense que nosotros, la conciencia del ser está en el no tiempo, donde no hay tiempo. Entonces todo es el presente eterno. Todas las vidas pasadas, todas las vidas futuras, todo está ahí en el presente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la conciencia del ser escoge, planifica su vida y dice, ya, yo voy a tener esta experiencia de esta manera. Ahora, ¿por qué una persona puede morir asesinada? Precisamente porque tiene un proceso de aprendizaje ahí que arrastra de otras vidas, de otras experiencias. Entonces, es bien complejo comprender esto solamente desde la perspectiva de la mente. Tenemos que nosotros meditar y dejar la mente de lado, conectarnos con la conciencia del ser y poder comprender a nivel de la intuición. Entonces, por eso hay cosas que no se van a comprender fácilmente si no nos conectamos con la conciencia del ser, ¿ya? Entonces, es bien importante. Resumiendo esto, si tenemos que resumir en una enseñanza, la muerte nos enseña a nosotros que tenemos que estar conectados con la conciencia del ser. Esa es la clave. Si nosotros podemos conectarnos con la conciencia del ser, vamos a vivir en paz.
Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir conectados con la conciencia del ser, y esa conexión solamente se va a dar en el presente, no en el pasado. Si estamos viviendo del pasado, estamos ahí perdidos. Si estamos viviendo preocupados por el futuro, estamos perdidos. Entonces, tenemos que volver al presente. Por eso hay muchas técnicas de meditación, hay muchos libros que hablan que hay que vivir en el presente, que hay que conectarnos con el amor de Dios en nosotros, reconocer esa frecuencia alta, eso va a ayudar. Y eso se logra poco a poco, desarrollando el hábito, ¿no? La práctica de vivir en paz, ¿no? Entonces, es bien importante eso. ¿Ok? David, ¿Qué otra Gabriela pregunta? te dice, ¿en algún punto podría ser más feo estar muerto que estar vivo? Te pregunta. Bueno, eso es relativo, depende de la experiencia de cada uno. Acuérdense, por ejemplo, a ver, veamos. Digamos que hay una persona común, digamos, ha tenido su trabajo, digamos que era un ingeniero de sistemas, tenía su familia, tenía sus ahorros, no nada extraordinario, y de repente, cuando va a morir, una vida tranquila, muere, pero cuando muere, sus hijos se aferran, empiezan a gritar, hacen un escándalo, porque lo querían mucho, pero querían, pero hay un apego tan fuerte que empiezan a disvariar, ¿no? Porque, y esa frecuencia la bajan, y esa persona que fallece se va a una frecuencia más baja. ¿De qué pasó? Que termina estando en una frecuencia baja. Y otra de las cosas que pasa cuando uno muere al otro lado, como no hay cuerpo físico, solo en la mente, todo lo que la mente piensa, pues se va reproduciendo, la mente piensa en algo y ahí se va, instantáneo, no hay cuerpo físico. Es prácticamente, y la concepción del tiempo cambia. Entonces, para una persona que falleció, puede estar ahí 100 años, pero resulta que aquí, pues ya han pasado segundos, digamos, o al revés. Entonces, es bien complejo entender esto desde el punto de vista de la mente ordinaria, ¿ya? Buenísimo. Mira, dice, si tenemos un ancestro que se suicidó, por ejemplo, que lo pasó mal en la muerte, ¿y se afecta a las generaciones futuras? Es decir, esa Sí, muerte claro. afecta. Mm. Claro que sí, y ahí está, eso es bien interesante esa pregunta porque uno puede sanar, puede ayudar a sanar eso. Acuérdense que nosotros, desde el punto de vista de la mente ordinaria, nosotros estamos aquí en este plano en una línea de tiempo. Pero cuando nosotros nos conectamos con la conciencia del ser, del corazón espiritual, saltamos por encima de la mente ordinaria, acuérdense que no hay espacio ni tiempo. Entonces nosotros estamos en el eterno presente. Y ese familiar, puede ser un tatarabuelo que falleció en la guerra o por algún trauma o se suicidó, lo que fuera, nosotros estamos ahí con él. Podemos conectarnos instantáneo si nosotros estamos en esa frecuencia y podemos ayudar a sanar. Y si sana esa persona, sana todo el linaje de la familia. ¿Entiendes? Entonces, por eso es muy positivo estas técnicas para ayudar a sanar, ¿no? Entonces, así Buenísimo. funciona. Genial. Incluso Mira, está, David. lo voy a mencionar porque también puede pasar que sea al revés, ¿no? Del futuro. Uno puede sanar. Entonces, es bien complejo comprender cómo puede uno sanar una vida del futuro. Pues puede darse al revés, ¿no? Uno se puede conectar. Entonces, eso también puede pasar. Bien. Mira, una más que dice, ¿tuviste alguna experiencia con personas que fallecieron por COVID-19? Sí, sí, he tenido, asistí a varias personas así. Por ejemplo, a ver, les voy a comentar un caso, ¿no? Que está en terapia intensiva, fui hasta allá, esto en Santa Cruz, y esta persona estaba ya en coma y se estaba yendo, prácticamente estaba ya con signos vitales muy bajos. ¿Qué hicimos con la familia? La familia, claro, estaba en una frecuencia baja, estaban muy mal, lloraban y se aferraban mucho, había mucho apego, ¿no? Entiendan que a veces uno no comprende, uno dice, ah, yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá o a mi hijo, pero en realidad lo que hay es mucho apego del ego, de la personalidad. Y eso que hace que uno no piense en la persona que está ahí en terapia intensiva, sino que uno está ensimismado. ¿Y qué pasa? Que es más importante lo que yo siento, mi angustia, mi tristeza, que lo que está sufriendo el ser querido. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que lo que tuvimos que hacer era técnicas de respiración consciente para un poco alivianar esa energía emocional densa que había. Eso ayudó, fue increíble para ellos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace respiración consciente es como una meditación activa. ¿Qué quiere decir? Que uno no puede meditar en ese estado,
porque está la mente muy agitada, hay muchas emociones, no se va a sentar a meditar, no puede. Entonces, una alternativa es la meditación, la respiración consciente. Al entrar en esta respiración consciente, más o menos a los 40, 50 minutos, uno entra en un estado alterado de conciencia. Empieza uno a dejar la mente ordinaria y empieza a conectarse más con otra dimensión, con otra frecuencia más elevada, digámoslo así. Y ahí es cuando empieza a conectarse, y en este caso, una de las hijas, eran dos hijas y la esposa del señor, se conecta y pueden ver que su papá se comunica directamente con ella. Esto es con personas que nunca había meditado, personas que nunca incluso había respirado, ¿entienden? Y se da esa conexión y esa fe, esperanza de que se puede sanar. Bueno, y esa persona que está a punto de morir, pues empieza a reactivarse, empieza otra vez a mostrar signos de recuperación. ¿Cuál era el mensaje que recibe? Que estaba teniendo una segunda oportunidad, que se estaba yendo, pero decide quedarse porque su hija, en ese estado que estaba respirando, pero en ese estado que estaba respirando, entra en estado alterado de conciencia y empieza a ver a su papá, a conectarse con él y le agarra de la mano. Y ella cuenta, dice que cuando le agarra la mano era una mano muy fría. Bueno, y se conecta con su padre y empieza a mandarle ese amor, ese cariño. Y eso es la determinante que hace que su padre decida quedarse, porque le dice, y empieza a recuperarse. Es una experiencia, ¿no? Bueno, hay otras, ¿no? Pero no vamos a alargar mucho. Y acá Vale, dice, y si no quiero que un familiar me muerto me mire o visite, ¿puedo hacer algo? Mandarlo hacia la luz. Lo que hay que hacer aquí es que se vaya hacia la luz. Una persona familiar que ha fallecido está en tránsito porque necesita sanar. Entonces, le ayudemos a sanar lo más rápido posible para que se vaya lo más rápido posible hacia la luz. Y listo, no hay más que hacer. ¿Ya? Bien, ¿qué más? te preguntan, mira, ¿qué pasa si un familiar te visita en los sueños? Bueno, eso también puede pasar, entonces ustedes tienen que conectarse y ver cuál es el mensaje. Una cosa importante que hay que comprender es preguntarse cómo uno se sintió en ese momento. Aquí si hay un sentimiento de baja frecuencia, por ejemplo, miedo, angustia, tristeza, depresión, todo eso son frecuencias bajas, quiere decir que ahí hay un problema, hay que sanar algo, ¿no? Pero si el sentimiento es de mucha paz, expansión, uno siente como que su campo de energía se expande, hay alegría o un sentimiento de amor profundo, ¿no? Una alegría, pero no es una alegría del ego, es una alegría del ser. En ese caso, entonces estamos hablando de que ahí simplemente es una conexión benigna, ¿no? Una conexión de paz, tranquilidad. Le voy a comentar una experiencia que me pasó a mí con mi abuela. En mi caso, yo estaba ayudando a mi abuela y ella estaba ya en terapia intensiva y eran como las 5 de la mañana y yo estaba todavía dormido y estaba en el sueño. La veía a mi abuela que estaba ahí como niña de 13, 14 años y estaba jugando, moviéndose para todos lados, yo no quería que se me escape. Y estaba con una chiquita, una amiga. Y yo le preguntaba a mi abuela, ¿quién es tu amiga? ¿Quién es tu amiga? Bueno, y al final de esto, se da la vuelta la amiga y era mi tía, abuela, que había fallecido de cáncer como unos 20 años atrás. Y solo me miró, no me dijo ni una palabra, no fue una transmisión de la palabra, pero sí fue un instante, un milisegundo que comprendí que mi abuela estaba en paz y que no me preocupara. Me desperté, me puse el pantalón y me fui corriendo a la clínica, estaba cerca, había fallecido 15 minutos antes. Entonces ahí recibí el mensaje muy claro. Había mucha paz, también mucha alegría. Tienes un ejemplo, ¿no? Después ustedes también pueden desarrollar esta práctica que la hacemos en el curso de conectarse. Yo fui a visitar a mi abuela cuando ya estaba al otro lado. Acuérdense que cuando uno muere, sigue la vida en otro proceso, en otra dimensión. Sigue su proceso evolutivo. Y uno, si tiene la capacidad, puede ir y visitar, ¿no? En este caso fui a visitarla a ella. Ella estaba muy bien, en paz, en ese lugar, ¿no? Eh, Después, por ejemplo, en el caso de este chico que se había suicidado, también fui a visitarlo y estaba ya muy bien, ya al otro lado, ¿no? Esto lo pueden desarrollar todos. Esto es simplemente práctica constante
como cualquier otra cosa, ¿no? Simplemente es practicar las técnicas de meditación, prácticas. Esto nosotros lo tenemos en el curso. Bien. ¿Aquí qué más hablan? ¿Qué otra pregunta tenemos? Creo que está todo. Solamente si, ¿cuándo vas a hacer el curso en Santa Cruz? Te preguntan. Bueno, va a ser difícil. Estos cursos para que sea, es difícil hacerlo porque poca gente les interesa. Este curso lo estoy haciendo porque pidieron algunas personas que se haga, ¿no? Eh, eh, por cultura, aquí en Latinoamérica, generalmente la gente no quiere hablar de estos temas, ¿no? Es bien difícil. Entonces, habría que armar un grupo. Si se arma un grupo, pues se puede hacer, ¿no? Obviamente. Bien. Aquí había otra pregunta, ¿no? Eh, Por bueno, el ¿qué tipo de... familiar. Sí, bueno, no leo toda la pregunta, dice acá, y reconciliarnos con la muerte. Y si es así, ¿qué tipo de técnica? Bueno, hay varias técnicas. Acuérdense que si resumimos el objetivo, piensen en el objetivo. ¿Cuál es la meta? La meta es conectarse con la energía de Dios individualizada en nosotros, es decir, la conciencia del ser que tenemos nosotros en la zona del pecho, ¿ya? Ahí está el asiento de la conciencia del ser. Entonces nosotros en el día a día, nosotros podemos hacer diferentes técnicas. Otra forma de hacerlo es hacer lo que nos llama nuestro corazón, por ejemplo, nuestra pasión, o sea, conectarnos con el ser. Si nosotros mantenemos una conexión activa con el ser, entonces el momento de morir vamos a estar conectados, ¿no? Me hicieron acordar, hay una práctica que se hace en este curso del POWA, que les comentaba al inicio, que es de 8 días. Al día 6 hacemos una práctica. Los monjes tibetanos tienen una habilidad psíquica, un poder grande, y nos dijo, era como las 6 de la tarde, bueno, dice, bueno, ahora vamos a experimentar toda la muerte. Bueno, a ver, prepárense. Se sientan, relajan, y él podía en nosotros transmitir esa, ese momento de que nosotros experimentamos la muerte. Y en mi caso, como varios que estábamos ahí, que estábamos por este curso, nosotros meditábamos bastante, hacíamos retiros. Y cuando llegamos a ese momento de la muerte, entramos en un estado de no mente. Es decir, la mente se desconecta totalmente. Y estamos con esta conexión del ser y podemos sentir la esencia del ser, que es una energía de amor infinito. Estamos hablando de que nosotros somos parte de la totalidad de Dios, digámoslo así, pero estamos expresando una, un granito de arena, digámoslo así, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa cuando estamos conectados. Pero habían personas en el curso que no habían meditado, que eran turistas, etcétera, y esas personas empezaban a entrar en pánico y había de todo, ¿no? Y entonces ahí entonces que uno entiende que cuando uno muere, no se trata de la mente consciente, se trata del subconsciente que sale a flote. Por eso tenemos que nosotros trabajar desde ahora, aprender a vivir mejor para que cuando llegue ese momento en que vamos a morir, estemos ya muy bien preparados. Y que esa transición sea suave, no sea caótica. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta o ya estamos? Mira, Marisol te puso, cuando un ser querido ya trascendió, ¿puede visitar a sus familiares en esta dimensión o eso sucede solo cuando están en tránsito? O sea, si ya trascendió, dice. Uno puede conectarse con ellos incluso cuando han trascendido, porque hay diferentes niveles de existencia, ¿no? Eh, y acuérdense, cuando ustedes tienen, por ejemplo, en el caso de mi papá ya trascendió bastante y ya no es eh, como una persona que ha fallecido. La energía es mucho más, es una energía de mucha expansión, de mucho amor, es como una conciencia, podría decir ya. O sea, yo no puedo decir que es un ser fallecido, sino una conciencia elevada. Y eso pasa con todos. Cuando vamos evolucionando, si ya muere, pasa el tránsito, va hacia la luz, sigue evolucionando y de repente ya deja de ser como una persona, ¿no? Como una energía de una persona fallecida, sino más bien es como una especie de energía de conciencia, ¿ya? Dice acá, ¿cómo puedo ayudar a alguien a ver a la luz? Bueno, primero uno conectándose con la luz uno mismo. Aquí la clave es primero uno
y después uno irradia esa energía de luz hacia los demás. Acabó. ¿Ya? Dice, ¿qué es lo que perdemos si no tomamos conciencia de este proceso de vida y muerte? Pregunta Alex. Bueno, si nosotros no tomamos conciencia, Eso es el ver en volvemos, línea, pues no me puse con el Zoom. volvemos a Con la estar otra web, vez ¿no? ahí en la rueda de reencarnación en frecuencias bajas. Pero me están Sí, llegando los mensajes, estoy leyendo. No, por eso pues te están, vamos a Claro, ver, estás todos te están leyendo. bombardeando. A ver, veme si estoy en línea. ahí está, silenciar a todos un ratito. Bien, volviendo a, a responder a esta pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Ya me olvidé, Dayana. Decía Alex, ¿qué perdemos si no entramos en esta práctica? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? Ah, ya, ok, sí, ya me acordé, sí. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que seguir, esto es una escuela, el planeta es una escuela de evolución. Nosotros llegamos acá con un nivel de conciencia y vamos elevando nuestro nivel de conciencia con las experiencias de vida que tenemos. Y llega un punto en que ya morimos. Bueno, se acabó, ahora pasamos al tránsito y ahí tenemos todavía un proceso más de sanación y de ahí nos vamos hacia la luz. Ahora, nosotros en la frecuencia que hemos muerto, acuérdense que nosotros definimos la frecuencia a la que pasamos es la misma con la que morimos. Si es una frecuencia baja, es decir, no hemos vivido bien, no hemos aprovechado ese tiempo para elevar nuestro nivel de conciencia, entonces salimos al bardo, a la muerte, al proceso de muerte, al tránsito a una frecuencia baja. ¿Y eso qué va a hacer? Que nos va a catapultar hacia una vida de frecuencia baja. ¿Entienden? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a seguir naciendo en otra vida con unas experiencias similares hasta que logremos aprender y elevar nuestra frecuencia. Por eso se da la rueda de la reencarnación, que por cierto eso ya está demostrado. Eh, si quieren investigar aquellos que no creen, pues ya solo es cuestión de investigar. No se queden ahí diciendo, ah, no creo, porque ya está demostrado. Tienen que investigar, tienen que moverse, buscar y está documentado, etcétera. Entonces simplemente tomar conciencia y ponerse ahí las pilas para ir elevando la conciencia, ¿ya? David, te preguntan si puedes explicar cómo será el curso vía internet porque no puede viajar, que le gustaría hacer por la que es online. Bueno, se va a transmitir en vivo online como los demás cursos y van a estar ahí conectados y cuando hayan preguntas se les va a preguntar si tienen alguna pregunta y así vamos a ir avanzando. Y las prácticas se van a hacer ahí también en vivo y si tiene alguna pregunta, pues ahí va. Va a quedar grabado, entonces después pueden volver a revisarlo y después si tienen alguna duda, pues puedes terminar el curso. Igual estamos en contacto porque se arman los grupos de apoyo, de trabajo y siguen trabajando y siguen haciendo las prácticas, ¿no? Y todos los cursos, acuérdense, como siempre, todos los materiales son para distribuir, para ayudar a las personas, para compartir, para que se beneficien los que quieran, ¿no? Entonces eso es lo que siempre hacemos nosotros con los cursos de la Fundación. Vale, Bien. mira David, aquí dice, ¿qué pasa si fallecen familiares muy seguido, con un mes de diferencia? Dice, si se van juntos. Sí, es porque tienen algún acuerdo cuando han venido, ¿no? Cuando han venido, incluso me hicieron acordar cuando falleció mi abuela, no solo fue mi abuela, fueron varias personas que fallecieron en el barrio. De esa calle donde vivía mi abuela fallecieron 3 personas que eran más o menos de la misma edad que mi abuela. Eh, ¿Qué sucede? Que nosotros cuando nacemos, no nas- nacemos, pero tenemos varias conciencias que se ponen de acuerdo y nacen y tienen experiencias para compartir y desarrollarse. Entonces, cuando ya fallecen, deciden, bueno, vamos a fallecer más o menos en la misma línea de tiempo y después vuelven a nacer en otro lugar con otras experiencias y así van avanzando, ¿no? Y eso uno lo puede detectar, bueno, haciendo diferentes prácticas, meditaciones, incluso haciendo regresiones a vidas pasadas, uno puede ver qué relación tiene con esta persona. Generalmente hay relación de vidas pasadas que tienen que resolver, a veces es kármico, cosas negativas que tienen que resolver, que no han resuelto. Por ejemplo, en la vida pasada era mamá e hijo y en esta vida son pareja, por decir. Temas que no han resuelto, por ejemplo. Los trabajan ahora para resolver. Y si no lo van a resolver, vuelven a nacer y otra forma tratan de resolverlos. Así funciona. Mira, vale, David, dice otra persona, dice, si puedes comentar cuál era el curso que tomaste con los monjes.
Ah, sí, el curso por si acaso se llama POWA, que ahí, por cierto, esto que hemos hecho, este webinar, lo vamos a dejar en YouTube para que lo tengan, para que lo puedan escuchar después otra vez, así que no se preocupen. POWA, P-H-O-W-A, POWA. Este es el curso de los monjes tibetanos que explica todo el proceso de la muerte. Claro que aquí, como son ellos monjes tibetanos, también tienen el tema de la religión tibetana. Entonces, hay que extraer de ahí. A mí me tocó, por eso me tomó tiempo, más o menos un año, diseñar este curso, porque tenía que extraer y tratar de mantenerlo neutro, ¿no? Y claro, la mejor forma de hacerlo es tocando el tema científico y, bueno, investigaciones y demás. Y la metafísica también habla sobre este tema, la cábala habla un poco sobre estos temas. O sea, hay diferentes fuentes, si uno estudia varias religiones, que tocan el tema de diferentes formas y llegan en común a varios temas. Entonces, por ahí va. Los que quieran, el POWA se da una vez al año ese curso, se da en Bodh Gaya, en la India. Bodh Gaya queda al norte de la India, pueden ir a hacerlo, tienen que averiguar, ponen simplemente P-H-O-W-A, India, Bodh Gaya, y ahí les va a salir cuándo será. Ya este año ya se dio en principio de febrero, creo. David, una pregunta, ¿se puede limpiar el inconsciente colectivo en relación al miedo a la muerte por la información que tenemos o más bien no tenemos? Claro, ese es otro tema, ¿no? Porque uno si está inconsciente, se conecta muy fácilmente al inconsciente colectivo y se deja llevar con el miedo, ¿no? A la muerte, porque es muy fuerte. Pero eso ya depende de las personas, por eso digo, ¿no? Uno tiene que trabajar y sanar, ir desarrollando ese hábito de conectarse con el ser desde muchos años antes. Cosa de que cuando uno muere no se conecta con el inconsciente colectivo, más bien uno está libre de ataduras, ¿no? Porque son como especie de cordones energéticos que estamos conectados al inconsciente colectivo. Y eso puede ser, por eso decimos inconsciente, ¿no? Cuando muere, ¿qué pasa? Sale a flote, ¿no? POWA es eh, de P de papa, H de hotel, O de Oscar, W de whisky y A de alfa, ¿ya? Exacto, POWA. Muy Genial. bien. David, perdona, mira, aquí te dicen Elisa de Santa Cruz, si ellas arman un grupo, si puedes ir hasta ahí. Entonces que se ponga en contacto contigo, Elisa, ¿verdad? Sí, claro, yo voy a estar en Santa Cruz el 21 de marzo, allá voy a estar. Entonces podemos incluso reunirnos físicamente allá y ver cuándo se podría hacer el curso también. ¿Y hasta cuándo se pueden inscribir para el curso en La Paz, dicen? Hasta que siguen el cupo son 20 personas, entonces si ya hay como 7 personas, sí, hasta que se llenen. Puede ser estos días, no, no sé. Vale, y luego ahora no la encuentro, pero había leído una pregunta que decía si alguien muere y con respecto a la reencarnación, acá, ¿cuántas dimensiones existen? No sé si. Ah, ya, dimensiones es prácticamente infinito, ¿no? Hay muchas dimensiones. Es muy complejo el tema si lo queremos analizar desde el punto de vista de la mente ordinaria, de nuestro intelecto. Tenemos que dejar la mente de lado, no hay otra forma. Y cuando ya empezamos a tener estas experiencias de conectarnos con otras dimensiones, otras realidades, porque también tenemos las vidas paralelas, los mundos paralelos. Y cuando muere, por ejemplo, en mi caso, yo tengo varias vidas paralelas y una de ellas yo muero en esa vida paralela y puedo estar conectado, ¿entienden? Entonces ya morí en otra línea de tiempo, pero aquí sigo vivo, por ejemplo. Entonces se complica mucho. Entonces, por eso no hay que interpretar muchas cosas y hay que resumir a la conexión de la energía del ser en el pecho, la conciencia del ser. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en cierta forma delegando esa conciencia, ese intelecto a, a nuestro ser. Entonces, nuestro ser, como puede ver todo, ve el bosque, nosotros solo vemos el árbol, el ser ve el bosque, entonces puede saber qué es lo mejor para nosotros, entonces por eso delegamos. Es bien interesante cómo la religión cristiana lo ve, ¿no? Porque ellos hablan de aceptar a Jesucristo en su corazón.
¿no? ¿Qué significa? Que estamos aceptando la conciencia del ser, el amor de Dios en nuestro corazón. Estamos aprendiendo a conectarnos con el corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una forma, una interpretación desde el punto de vista religioso. Pero si hablamos desde el punto de vista científico, que ya se descubrió, también tenemos ahí la conciencia del ser en la zona del pecho, que ellos lo ven como un portal interdimensional, una puerta interdimensional en la zona del pecho, por donde viene una inteligencia, una energía inteligente. Eso también es bien interesante. Esto ya está demostrado científicamente desde el año 2007. Gracias, David. Y una pregunta más. ¿Está relacionado algo de todo esto que estás hablando con los registros akáshicos o este libro de la vida que dice la Biblia? Claro, claro, porque en los registros akáshicos estamos conectándonos a otros niveles para ver un poco más del bosque, digamos, ¿no? No solamente estamos viendo nuestra vida diaria, no estamos consultando, digamos, qué voy a trabajar o qué voy a hacer aquí, me caso, no me caso, tengo hijos, lo que sea. Aquí estamos ya viendo un poco más profundo el tema de la conciencia, qué tengo que aprender, qué aprendizajes vengo a hacer en esta vida, etcétera, ¿no? Entonces a eso se refiere. El curso sí se puede hacer online, claro. ¿Y dónde pueden ver este vídeo? ¿Dónde se puede ver, David? Bueno, para los que no saben, nosotros tenemos el canal de YouTube de la Fundación. Ustedes lo buscan, se van al de que es en español, de Dream, y ahí van a tener, esto lo vamos a colgar a partir de esta noche, mañana para mayor seguridad, va a estar ahí disponible, ¿ya? El canal de YouTube, ustedes lo buscan, ponen Dream, DHRIM, que es el nombre de la fundación en el canal de YouTube, y ahí van a ver, se van al que es en español. Y ahí van a entrar y ahí va a estar para compartirlo con quien quiera. Creo que están todas, David. Bien, perfecto. Bueno, con esto hemos terminado este webinar. Les agradezco a todos los que han participado. Acuérdense, esta información, compártanla, no se queden ahí, traten de ponerlo en la práctica. La teoría no va a ayudar a nadie, tienen que ponerse a practicar. Bien, bueno, un gusto para todos, gracias. Y bueno, estamos en contacto. Adiós a todos. Gracias, gracias, bendiciones. Vamos a detener.